Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín y el día de hoy vamos a seguir trabajando el área de comunicación correspondiente al razonamiento verbal. Bien, el día de hoy, como siempre, seguimos nuestro trabajo desde nuestras casas. Seguimos entonces aprendiendo y conociendo más acerca de nuestros temas para nuestro apoyo cognitivo y enriquecimiento de tanto aprendizajes muy necesarios para el avance en nuestra vida cotidiana y vida profesional en el futuro. Bien, de esta forma vamos a iniciar los jueves el tema de comprensión de lectura. A partir de este jueves vamos a dar inicio con comprensión de lectura o comprensión de textos. En los últimos exámenes hay muchos estudiantes que se han equivocado justamente en este punto que es comprensión de lectura. Entonces vamos a reforzar con ejercicios y algunos ejemplos los días jueves para poder analizar de manera quizás propicia o adecuada cada texto. Hay una infinidad de textos o breves textos que prácticamente se tienen que ver desde qué perspectiva el autor lo está transmitiendo. Sabemos que por lo general las preguntas que nos van a impartir en este tipo de ejercicios van a ser en los tres niveles, que es el nivel literal o el nivel inferencial, y muy pocas veces el nivel crítico valorativo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema que vendría a ser de comprensión de lectura. ¿Cuál sería el propósito para nuestro tema del día de hoy? Será aprender y practicar ejercicios de comprensión de lectura. Comprensión de lectura, entonces será el título para poder revisar algunos quizás organizadores gráficos que nos ayuden siempre a analizar los textos y para analizar mejor el tema impartido a partir de este jueves. Bien, como siempre vamos a dar inicio antes de comenzar a nuestro tema, vamos a dar paso a lo que corresponde del vocabulario del día. Exactamente, es muy importante considerar y siempre seguir aprendiendo lo correspondiente al vocabulario del día. Exacto. Vamos entonces ya entrando al vocabulario número 11. Tenemos la primera palabra del día de hoy. Tenemos la primera palabra del día de hoy, que vendría a ser el término estipendio. Vendría a ser el término estipendio. Entonces, estipendio vamos a entenderlo así como sinónimos a los términos remuneración, paga, puede ser también salario, ¿no? Emolumento. También podría ser sueldo y hasta gaje. También podríamos considerar la palabra gaje. Entonces tenemos varios sinónimos del término estipendio. Puede ser remuneración, paga, salario, gaje, sueldo, emolumento, etc. Entonces, si lo ponemos en un campo contextual, podemos decir, este mes no he recibido ningún estipendio, ninguna paga, ningún sueldo. Podría ser en ese contexto, por ejemplo. Veamos entonces ahora el análisis de la segunda palabra. Tenemos el término estival. Estival vamos a encontrar sinónimos como veraniego, veraniego, también puede ser caluroso y estivo, caluroso y estivo. Entonces tenemos estos tres sinónimos, veraniego, caluroso y estivo, que son sinónimos interesantes para entender mejor así el significado de la palabra. A ver, nosotros vamos a la playa o en verano, ¿no? A vacacionar. Entonces, este es un lugar muy estival, muy caluroso, muy veraniego, con altas temperaturas, por decirlo así, cuando viajamos a estas zonas del país. Ahí hace mucho estival, listo. Entonces lo vamos a entender, es muy caluroso o hace mucho calor. Bien, la tercera palabra para el día de hoy en nuestro vocabulario es estrépito, estrépito, estrépito. Bien, estrépito asemeja a los sinónimos de fragor, sí, fragor, ruido, ruido, estruendo, estruendo, ¿no? Ruido o estruendo. Entonces es estrepitoso, estrépito.
Entonces podemos decir que, a ver, los camiones que circulan por ciertas calles hacen, circulan con mucho estrépito, o sea, como hacen mucho ruido, son muy ruidosos, ¿no? Son muy ruidosos este tipo de vehículos. Entonces podemos darle ese contexto o ese ejemplo contextual. Entonces repitamos, estrépito puede ser fragor, puede ser ruido, puede ser estruendo, ajá, o estrepitoso. Muy bien, estrépito. Bien, veamos la cuarta palabra del día de hoy, exacerbar, exacerbar. Bien, exacerbar, vamos a decirlo así, tiene algunos sinónimos como sería exaltar, está exacerbado, exaltar, ¿sí? También puede ser, podríamos poner alterar, está alterado, alterar, exacto, alterar. También podría ser el término irritar, claro, irritar. También podríamos decir que sería encorajar, nueva palabra, encorajar, encorajar o exasperar. También me está exasperando, me está exaltando, me está irritando, me está alterando. Sí, muy bien. También podría ser exasperado. Entonces, si podemos entenderlo de esta forma, con gracias a sus sinónimos, podríamos decir que mi papá vino muy exacerbado después del trabajo, muy exaltado, muy irritado, muy alterado. Exacto. Entonces, esos serían los sinónimos de esta palabra. Finalmente, continuamos y terminamos el vocabulario número 11 con el término o la palabra exangüe. Exangüe. ¿Cuántos no hemos llegado exangües a nuestras casas después del colegio y de las academias o de ayudar a los padres de repente en sus actividades, etcétera? Entonces, ¿qué significa o qué sinónimos tiene exangüe? Será aniquilado. Exangüe puede ser aniquilado, está débil, debilitado, muy bien, está exhausto, ha llegado exhausto, exangüe, cansado, ha llegado extenuado, ha llegado extenuado. Entonces, muchos hemos llegado aniquilados a nuestras casas, ¿no? Exangüe, en ese contexto, muy debilitados. Muy bien, exangües. Entonces, estas serían las 5 palabras del vocabulario del día de hoy que hemos venido analizando para poder adquirir nuevo y más vocabulario y así nos ayuden en cada una de nuestras actividades de análisis de razonamiento verbal. Bien, entonces vamos a pasar a lo que corresponde a comprensión de lectura. Vamos a grandes rasgos a entender qué es comprender y qué es una lectura. La comprensión es un proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Entonces, nosotros comprender, cuando hablamos de comprensión o comprender, es entender el significado de lo que estamos leyendo para poder relacionarlo con nuestros saberes previos y así adquirir nueva información o información que nos ayude a la comprensión adecuada, la comprensión correcta. Por otro lado, lectura, ¿qué cosa vendría a ser lectura? Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Pensamiento y lenguaje, claro. El lector necesita conocer las letras, el código, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto o la lectura. Muestra nuestra mente o nuestra mentalidad no da para tanto. ¿Por qué? Justamente porque desconocemos vocabulario, no entendemos el significado, etc. Es posible incluso que se comprenda mal porque le damos acepciones equívocas, como así siempre ocurre y por eso estamos en los últimos lugares de comprensión de lectura a nivel latinoamericana. Entonces es un factor que quizás muchas veces solo leemos por leer y no entendemos lo que leemos, no comprendemos lo que estamos. Muy bien, estamos leyendo, muy bien. Entonces, veamos. También podemos considerar las etapas esenciales de la comprensión de lectura. Ya hemos visto que es comprender, que es estar en contacto con los significados. ¿Y qué es leer? Leer es lógicamente reconocer gracias al lenguaje, gracias al código, gracias al emisor y al receptor o al
autor y el lector, etcétera, justamente para realizar un análisis. Pero si estos dos no se van a dar porque desconocemos uno de ellos, no comprendemos, desconocemos vocabulario, significados, no podremos entender. Entonces, estas etapas, ¿cuáles serían? Sería uno, en la etapa del análisis. Análisis. Primero, para cualquier comprensión de texto, vamos a tener esta primera etapa que sería la del análisis, ¿sí? Del análisis. Es la descomposición del texto en partes. Tenemos que descomponer gracias a los signos de puntuación y comprender en pequeñas partes. Es decir, el análisis del significado de cada párrafo, de una palabra, individualmente y en relación con el texto con su totalidad. Y luego analizarlas después de haberlas descompuesto en su totalidad. Luego tenemos la etapa de la síntesis. Hay que reconstruir el texto con aspectos fundamentales, pero en relación a lo que ya hemos entendido a través de nuestras propias palabras. Entonces, es una operación de selección de contenidos, por decirlo así, con ideas sumamente relevantes. 3. ¿Cuál es la tercera etapa? Extracción de la idea central. Es importante poder extraer, si es necesario, la idea central. Requiere verificar la coherencia del texto, que mantenga un tema y determinar cuál es ese tema. Esto se logra mediante una pregunta. ¿Qué se plantea o de qué trata el texto? Si yo pregunto, ¿de qué trata el texto después de leerlo? Me pregunto, me van a venir después del análisis y en la síntesis varias respuestas. Tengo que escoger la más adecuada que sintetice lo más, vamos a decir, lo más importante para la idea central. Finalmente, la titulación. Titulación. La cuarta etapa, titulación. Determinar un título del escrito. Implica reconocer qué es lo planteado fundamentalmente. Recuerda que todo título con una lectura o texto está íntimamente relacionado con el tema y la idea principal, el tema sumado o lo dicho sobre él. Entonces, si el título es la drogadicción, es más que obvio que el texto o la lectura va a hablar sobre la drogadicción. Hablará clases, consecuencias, causas, no lo sé, pero va a hablar sobre la drogadicción. No me va a decir la drogadicción y se va a pasar a la desnutrición. Claro, podríamos encontrar algún subtema, pero dentro del tema de drogadicción. A eso se refiere. Bien, veamos entonces ahora. ¿Cuáles serían las habilidades para comprensión de lectura? ¿Cuáles serían esas habilidades? Sería activar o activación del conocimiento previo. Siempre tenemos que recurrir a todo lo que hemos aprendido anteriormente. Por eso es importante estar en constante aprendizaje. Aunque sea el aprendizaje que ustedes consideran lo más tonto de primaria, de los niños, de que los papás conversan, hay que ser como esponjitas y absorber todo, analizarlo, interiorizarlo y quedarnos con lo mejor. Siempre, nunca podemos decir que esto no me sirve, que lo que opinan está mal. No, siempre tenemos que recoger y absorber todo tipo de aprendizajes y conocimientos que nos van a ayudar después justamente en este tipo de ejercicios de comprensión de lectura a analizar desde varios puntos de vista. Anticipación. La anticipación está íntimamente ligada con la imaginación. Anticiparse algo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a la anticipación? Cuando vemos quizás una película y está en una parte crucial y nos anticipamos justamente a la parte que viene o que le sigue. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, imaginarnos y anticiparnos qué podría venir en el texto o a qué se refiere el autor con esas palabras, con esa frase, con esta parte del párrafo. Predicción, lo mismo, anticiparse y predecir. Predecir también es adelantarse a algo y decir, yo creo que va a pasar esto y lo otro. Estamos prediciendo, están íntimamente ligados. Observación, debemos ser muy observadores con cada hecho del texto, con cada término y palabra y poder de esta forma monitorear de manera correcta cada enunciado, párrafo o palabra. Las inferencias, es importante hacerse estas inferencias, preguntas acerca del mismo texto para analizarlo de mejor forma. El paráfrasis, claro, justamente nos van a ayudar a hacer, por decirlo, un resumen mentalmente, analizar de mejor manera cada párrafo o término de la lectura o texto, para así llegar a este análisis profundo y finalmente comprensión tanto motora y analítica de todo el
texto. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Cuáles son entonces los niveles de comprensión de lectura en los cuales nos evalúan? Y también tenemos que entender la lectura. Tenemos uno, el nivel literal, que tiene que ver con comprender la información explícita, tal cual nos están dando, tal cual nos están brindando, sean fechas exactas, nombres exactos, direcciones, datos, colores, no sé, puede ser estadísticas, pero exactas, de forma escrita, que necesita ser ubicada por el lector, ¿a través de qué? Del subrayado. Bien, también tenemos el nivel de inferencia o inferencial, que es buscar relaciones que van más allá de lo leído, esa imaginación, explicar una parte del texto con el supuesto que habría pasado en este caso, en el siguiente caso o en el otro caso. Entonces, es muy ampliable la inferencia. Vamos a agregar información, experiencias, etcétera. Y esto lo vamos a relacionar con lo leído y con nuestros saberes previos para dar hipótesis, nuevas ideas y respuestas. Y finalmente el nivel crítico valorativo. En este nivel vamos a emitir juicios sobre el texto, opiniones, críticas. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Pero con fundamentos. Por eso se hace una lectura crítica de cualquier tipo de lectura. Tiene un carácter educativo. Por ende, tiene que formar al lector en valores o de acuerdo al tipo de lectura. Y sobre todo un criterio de conocimiento para justamente poder criticar, pero de forma correcta. Exacto. Bien, también tenemos otros niveles adicionales, como es el nivel apreciativo, que es el de que comprendamos las dimensiones cognitivas anteriores, como por ejemplo la respuesta emocional al contenido. El lector debe verbalizarla en términos que interesen o de interés. Vamos a decirlo así, para que no haya aburrimiento y sino diversión, miedo, odio. O sea, algún interés tenemos que buscar el apreciativo. También identificar con los personajes o las incidencias que ocurren dentro de este texto. Podemos identificarnos, ¿no? Con algún personaje. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. ¿Qué tipo de lenguaje estará utilizando para poder criticar de manera correcta, asimilar y aprender más? Y vamos a decir así, también existen algunos, vamos a decir, metáforas o símil que nos van a ayudar a evaluar, sobre todo en textos poéticos, ¿no? Para evaluar la capacidad artística tanto del escritor para llegar a entender, porque hay muchos, muchísimos escritos que tienen bastantes figuras literarias. Bien, también podemos decir que hay otro nivel como es el nivel creador, que es que debemos crear a partir de la lectura. Incluye cualquier tipo de actividad que surja relacionada con el texto, que de repente un texto nos ha inspirado a crear algún tipo de imagen, dibujo, otro tipo de educación artística, quizás contar cuentos, narrar o leer a otras personas, un contacuentos, etcétera. También nos dice que transforma un texto dramático en uno humorístico. Claro, podemos convertir un texto quizás muy triste en lo queremos contar a otras personas, primos, sobrinos, amigos, y lo cambiamos a un texto humorístico. O sea, somos creadores, transformadores de este texto. También vamos a considerar las modalidades lectoras en función a la intencionalidad u objetivo del autor de las siguientes. Vamos a ver, la lectura silenciosa integral. Tenemos que ver estas modalidades de lectura, ¿no? Lógicamente, la intención del autor va a variar, depende al tipo de texto que escojamos y al tipo de época en la cual haya pertenecido este escritor o autor. Vamos a ver que podemos practicar la lectura silenciosa o integral y la lectura selectiva. Dice que una lectura silenciosa es la lectura que utilizamos comúnmente para realizar tareas de comprensión de lectura, es decir, la lectura silenciosa completa de un texto que permite asimilar la información. Es mi primera lectura, identificar a grandes rasgos datos importantes y ya tener una parte quizás de entendimiento, no total, pero sí parcial. Luego tenemos una lectura selectiva. Se caracteriza porque va a ser una lectura rápida, pero de algunos puntos de una lectura atenta de otros, de forma que el lector pretenda extraer la idea general,
La selectiva vamos a poder utilizar quizás el subrayado, ya vamos a seleccionar datos importantes porque ya conocemos el texto, ya nos hemos familiarizado con él a través de nuestra lectura silenciosa. También tenemos una lectura exploratoria, que sería la lectura que utilizamos cuando estamos buscando una información determinada, quizás una palabra, algún tipo de idea, entonces tratamos de realizar una lectura veloz, vamos a decirlo así, pero al mismo tiempo exploratoria, de búsqueda de una información determinada. Lectura lenta, se trata de una lectura que permita disfrute, sobre todo en aquello referente a aspectos formales del texto, como pueden ser recursos literarios utilizados en la poesía. Claro, cuando leemos una poesía no podemos leer rápido, quizás sin darle la debida entonación, etcétera, como es en la poesía. También tenemos una lectura informativa que simplemente se va a tratar de realizar esta lectura rápida buscando datos, informaciones concretas, como una fecha, un nombre, un teléfono, generalmente literal, ¿no? Literal por los datos. Bien, también vamos a ver que no procesa correctamente la información del texto. Esto puede suceder por diferentes causas. Cuando no entendemos el texto, ¿a qué se debe? Uno puede deberse al tipo de lectura que hace. Nos corresponde con el objetivo de la lectura. Claro, depende al tipo de lectura que estamos analizando. A veces no nos agrada, entonces no le mostramos el interés, no leemos correctamente y no lo entendemos. Otra de las causas sería no lo relacionamos convenientemente con la información del texto. No lo estamos relacionando ni con nuestros saberes previos, ni estamos interesados en entender la información del texto. Otro sería por el vocabulario. No entendemos el vocabulario, tiene un vocabulario excesivamente rebuscado y es muy complicado de comprender. La lectura no le resulta motivadora ni atractiva, otra de las causas, y no utiliza mecanismos de autocontrol de su propia comprensión. Simplemente estamos leyendo y nuestra mente está viajando o divagando por otros rumbos o otras ideas. Entonces, esas serían las causas principales por las que no entendemos muchas veces los textos. Las actividades iniciales o para alumnos con muchas dificultades. ¿Qué podemos hacer? Hay muchos que realmente no podemos leer correctamente y no entendemos lo que leemos. ¿Cuáles serían, a ver, estas actividades iniciales? Comprensión de pequeños fragmentos de textos o unidades significativas. Comenzar con pequeños fragmentos, con pequeños textos, con textos fáciles y no rebuscados. Realizar una lectura de un fragmento de un texto, un párrafo, y luego escribir una o dos frases que resuman este párrafo para llegar a entenderlo. Identificar oraciones cortas con dibujos que la representen. De repente, si el texto habla de amor, dibujar un corazón al costado, un lápiz. Se habla de cabello, quizás dibujar una peluca. Se habla de pelea, de repente un corazón roto. Algo que nos motive y que nos dé mayor interés para la lectura. También la lectura silenciosa de pequeños fragmentos del texto y comentar a otras personas, no solo al profesor, comentarlo a hermanos, familiares, tíos, etcétera. He leído esto, me ha parecido esto, ¿qué opinas tú? Siempre el comentario hará que podamos nutrirnos y analizar mejor la lectura, ¿no? Lectura de instrucciones, podemos leer cualquier tipo de instrucciones, realizar dibujos a partir de estas instrucciones, muy fácil, y ejercicios de comprensión de texto, y buscar estos ejercicios y analizar diferentes textos. Listo. Entonces, estas serían algunas actividades que podemos considerar. Sí. Bien, vamos a analizar entonces dos textos de nuestra ficha de trabajo que ha sido enviado el día martes. Entonces, vamos a analizar los dos primeros textos para ver cómo estamos resolviendo y de esta forma poner en práctica este análisis. Vamos a hacer caso de realizar una lectura global y luego una lectura por puntos importantes y analizar cada uno de estos puntos. ¿Listo? Dice, texto 1, confieso que he vivido. Listo, desde el título ya me está dando una idea. Confieso que he vivido. Si tengo una imagen, también puedo analizar la imagen. Ah, es Pablo Neruda, un escritor extraordinario. Y dice el libro, confieso que he vivido. Alejémonos un poco de Pablo Neruda y digamos, si yo dijera esta oración, esta frase, confieso que he vivido,
me recordaría, voy a hacer uso de este aspecto, ¿no? De imaginación, de inferencias, y digo, confieso que he vivido. Quiere decir que una persona ha vivido, ha pasado un gran tiempo dentro de su vida, le han pasado cosas buenas, cosas malas. Toda persona que ha vivido y dice, confieso que he vivido, por más dolorosa o alegre que sea la vida, hemos vivido. Tenemos buenos y malos recuerdos, tenemos sucesos agradables, desagradables, pero es nuestra única vida. Entonces es algo muy valioso que hay que vivir y contar lo que vivimos, porque es parte de y es nuestra vida, vivirla al máximo, al 100%. Entonces por ahí yo puedo analizar muchas cosas a partir de este texto y de este título, ¿no? Bien, entonces, a ver, analicemos. A ver, dice, estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos, porque así precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos. Han devenido en polvo como un cristal irremediablemente herido. Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Aquel vivió tal vez menos, pero fotografió mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Este nos entrega una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Pablo Neruda. Muy interesante. Bien, muchos lo han podido entender, ya tienen alguna idea de qué se trata y muchos no. Vamos con esta segunda lectura, pero ya de análisis, ¿sí? Dice, estas memorias o recuerdos son intermitentes, fugaces, cambiantes y a ratos olvidadizos, porque así precisamente es la vida. Claro, te está diciendo que todas las memorias, recuerdos que tenemos, cualquier persona, cualquier ser que pueda tener este tipo de capacidad, justamente gracias a la memoria, los recuerdos, son cambiantes, son fugaces, ¿no? Y por eso dice a ratos olvidadizos, porque no los recordamos a veces sucesos al detalle, pero recordamos quizás esa sonrisa que nos sacó o esas lágrimas que nos sacó. Dice, porque así precisamente es la vida, claro, así es la vida, así son las memorias y los recuerdos. Dice después, la intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. Claro, estos sueños cambiantes, que no son precisos, nos permite avanzar, sostener cada día, o sea, cada día vamos a recolectar nuevas memorias, nuevos recuerdos, entonces va a ser cambiante, no va a ser estático, va a ser cambiante y nos permite seguir en el día a día, en los sueños, las ilusiones, las emociones, etcétera. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos. Claro, al recordarlos, muchos no han sido al pie de la letra, tal cual, sino han tenido alguna variación, sueños, recuerdos, momentos que siempre son cambiantes. Al recordarlos de repente, no es a propósito, que simplemente no los recuerdas a detalle y cambian de alguna forma, pero siempre te trae ese sentimiento de alegría, tristeza, nostalgia, etcétera. Han devenido en polvo como un cristal irremediablemente herido. Claro, como el polvo viene, como el polvo va. A veces un cristal, vamos a decirlo, nuevo, pero otras quizás roto, ¿no? O herido. Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Claro, todos tienen su propia memoria. Aquel vivió tal vez menos, el memorialista, pero fotografió mucho más. Dice, claro, los memorialistas también, vamos a decirle que son como los poetas, aquellos que han escrito y nos han plasmado momentos de la historia, momentos trascendentales que nos hacen incluso imaginar, ¿no? Y nos dice que han fotografiado ellos mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Claro, estos escritores, que estos autores que han escrito en una época determinada, o sea, son tan detallistas que realmente nos hacen vivir esa época con tanto detalle. Este nos entrega una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Claro, ya sean alegrías o tristezas, nos hace vivir, nos hacen ver esa situación, incluso nos trasladan a esa época y es muy interesante.
Entonces nos podemos dar cuenta que está hablando acerca del poeta, está hablando de estas memorias y quiénes nos transmiten mejor estas memorias de diferentes etapas quizás de la vida, pero que los recuerdos y las memorias, aunque sean cambiantes, son únicos y con un valor muy importante. A ver, nos dice, el mejor título para el texto sería, ya, a ver, confieso que he vivido, puede ser el título del libro, pero nos dice el mejor título para el texto. ¿Cuál sería para este pequeño texto? Veamos, alternativa A, diferencias entre el memorialista y el poeta. Memorialista y poeta son lo mismo, prácticamente, o sea, son aquellos que van a escribir o plasmar esas memorias, y esos podrían ser los escritores y muchas veces los poetas. Entonces, esas no hay una diferencia, y no hay una contraposición que nos diga los memorialistas son estos y los poetas son lo otro. No. Entonces, descartado. Semejanza entre los recuerdos poéticos y la vida. Los recuerdos poéticos y la vida es lo mismo. No hay semejanza exactamente porque es lo mismo. Los recuerdos están dentro de la vida. Entonces tampoco sería, nos está hablando de la vida y que cada momento de la vida tiene un recuerdo. No hay una semejanza, es lo mismo. Luego nos dice carácter evanescente de los recuerdos del poeta. Claro, podría ser, hay un carácter dentro de la lectura de que todo tipo de recuerdo, memoria, son fugaces, momentáneos, aunque no sean al 100% iguales, son evanescentes, cambiantes, ¿no? Podría ser. Siguiente, esencia y objetivos de las creaciones poéticas. Esencia sí pueden ser las memorias, objetivos no, no está hablando de objetivos de las creaciones poéticas. Memorias sí, pero no, esencia sí dentro de las memorias, pero no objetivos. Siguiente, memorias y recuerdos saltantes de los poetas. Memorias y recuerdos saltantes de los poetas. Podría ser, pero no nos está hablando exactamente solo de los recuerdos y de las memorias, solo de los poetas. En primer punto habla de que el ser humano recuerda, tiene memoria, tiene recuerdos, tiene momentos en su vida. Entonces, para mí sería y es la respuesta, el carácter evanescente de los recuerdos del poeta. Claro, o sea, todo tipo, todos somos poetas, todos podemos ser poetas y escritores, plasmar lo que sentimos, pensamos, desarrollamos, recordamos, etcétera. Y este carácter es evanescente, ¿no? De los recuerdos del poeta o de cualquier otro creador. Muy bien, sería entonces la respuesta la C. Bien, entonces la respuesta vamos a marcarla C con rojito. Listo. Vamos con el siguiente texto. Texto número 2. Dice, todos cuando favorecen a otro se favorecen a sí mismos. Y no me refiero al hecho de que el socorrido querrá socorrer y el defendido proteger, o que el buen ejemplo retorna, describiendo un círculo hacia el que lo da, sino a que el valor de toda virtud radica en ella misma, ya que no sea práctica en orden al premio. La recompensa de la acción virtuosa es saberla o haberla realizado. Bien. A ver, vamos a analizar este texto número 2 que es de Savater Fernando. Nos dice, todos cuando favorecen a otros, se favorecen a sí mismos. Dice que todos que cuando favorecemos a otra persona, nos dicen que nos favorecemos a uno mismo, o sea que si ayudamos a otros es porque nos ayudan a nosotros, si hacemos algo por otros es porque también lo hacen por nosotros, por ahí podemos entenderlo. A ver, ¿qué más nos dice? Y no me refiero al hecho de que el socorrido querrá socorrer y el defendido proteger. Ah, ya, muy bien. No se refiere solo al hecho de que el que quiera ayudar, solo quiera ayudar y el que quiera defender, solo quiera proteger. No. O que el buen ejemplo retorna. Claro, podríamos decir que el buen ejemplo retorna, sí, pero dice no solo se refiere a ese hecho de que haces cosas buenas y te regresan cosas buenas, no solo se refiere a ese hecho. Nos dice, describiendo un círculo, parece un círculo vicioso, doy y me dan, hago algo bueno, me regresa algo bueno, hago algo malo, me regresa algo malo. Más o menos eso se entiende con el círculo, hacia el que lo da, claro, sino a que el valor de toda virtud va a radicar en ella misma, ¿ya? Toda virtud radica en ella misma.
ya que no se practica en orden al premio. La recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado. Claro, no realizamos algo virtuoso o algo bueno con la idea en la cabeza diciendo, voy a invitar un pan a un joven o a un anciano que está en la calle porque no tiene que comer y cuando a mí me falte, alguien me invite un pan. No se refiere a eso. Voy a ayudar a mi mamá en esto para que cuando yo necesite me dé permiso para lo otro. O sea, no se refiere a esta causa-efecto, sino nos dice que la recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado. La verdadera recompensa no es decir que en un futuro me va a llegar el mismo peso, el mismo valor de lo que yo he hecho, sino que la recompensa es haberlo hecho, ese sentimiento de este instante de haber realizado esta acción virtuosa, esta acción buena, ¿no? Entonces nos dice, el valor de educar. La razón de ser de toda virtud radica en, ¿cuál es la razón de ser de toda virtud? De toda virtud. ¿Toda virtud radica en qué? ¿En favorecer a los demás? Eso será la verdadera virtud. Eso es lo que están negando, que no solamente es eso. Será el rechazo al premio, o sea que si alguien me quiere premiar a pesar de que yo lo haya hecho sin ninguna otra intención, es rechazarlo, no quiero, es como lo que pasa en la televisión. No necesitas que te graben que estás ayudando a otra persona, porque eso no es ayudar, tú solamente quieres pantalla. Generalmente en la televisión hablan así. No se refiere a eso. La propia realización, el valor, la razón de toda virtud es la propia realización, puede ser. La acción solidaria, simplemente ser solidario, está algo relacionado. La descripción del círculo, no, ese círculo es como un círculo vicioso, te doy y me dan. Esto es algo que siempre se ha hablado, claro, no es algo malo, pero es un círculo que quizás deberíamos sacarnos de la cabeza. No es que yo ayudo hoy y mañana me ayudan a mí, hay que ayudar desinteresadamente. Entonces, entre la C y la D, ¿será la acción solidaria? Simplemente está hablando o la razón de ser virtuosos o de toda virtud es ser solidario o es la propia realización. Claro, nos dice, la recompensa de la acción virtuosa, de la virtud, es haberla realizado, o sea que es la propia realización. Yo ayudo, yo doy, yo apoyo por mi propia realización, porque sé que me voy a sentir bien emocionalmente, voy a tener una satisfacción emocional que nadie y ningún tipo de recompensa quizás material pueda valorarse tanto como esa propia satisfacción de la realización personal. Entonces nuestra respuesta también vendría a ser la C. Textos bastante interesantes, ¿no? Muy interesantes. Listo. Muy bien. Entonces de esta forma podemos analizar a través de una lectura general y luego por partes, y si hay palabras que no entendamos, podemos analizar cada una de estas palabras, analizar las alternativas, analizar la pregunta para poder así llegar justamente a la respuesta, relacionarlo con todos nuestros saberes previos. Eso es sumamente importante. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo me voy a despedir, pero sin antes repetirte que lo que hemos aprendido hoy tiene mucho valor en el tema de comprensión de lectura, lo hemos aprendido a través de la teoría y la práctica y lo vamos a poner en práctica a través de nuestros ejercicios a partir de este jueves de comprensión de lectura. De esta forma me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje.